Buenos días, queridos hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Cuando uno se presenta ante el púlpito, que es el lugar de donde se predica, se proclama el Evangelio, no solamente es un privilegio, sino que es algo sumamente sagrado, es un momento sagrado, porque el Espíritu Santo está presente para colocar las palabras de la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un momento muy especial. La predicación desde la Reforma ha sido algo muy especial, muy particular y muy conservado en la iglesia, debido a que por medio de la predicación viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tengamos un momento de oración en el cual nos entregaremos al Señor para que Él ponga palabras en nuestra mente y en nuestro oír. Padre, ¿quién es suficiente para estas cosas si nosotros somos vasijas de barro? Y no obstante, por medio de tu sagrado y soberano llamamiento, tú nos das a nosotros el privilegio de abrir este gran tesoro de tu palabra y ser consolados, redarguidos, reprochados, alimentados, consolados por tu palabra. Gracias porque estarás con nosotros según tu promesa, en el nombre del Señor Jesús. Amén. También quiero dar gracias al pastor Rafael Leal, al pastor Roa, por invitar a este siervo. Es siempre una gran responsabilidad como pastor de la iglesia darle el púlpito a otro predicador. Así que es con gran agradecimiento a la directiva de esta iglesia que yo me presento aquí también esta mañana, aunque ya le mencioné al pastor que es nuestro deseo de mi familia y este servidor unirnos al cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia, unirnos formalmente al cuerpo de Cristo. Así que estamos esperando con mucha expectativa ese momento. El pasaje de hoy que nos lleva a 1 Corintios 6 es una continuación de el deseo del apóstol de que la iglesia camine rectamente ante los hombres aquí en esta tierra, para dar un testimonio puro, recto y sagrado de lo que es el Evangelio, del hecho que nosotros somos justificados por la sola fe. Y es algo que los apóstoles en sus epístolas se cuidaban mucho, porque en los primeros capítulos ellos siempre enfatizan el Evangelio, cómo nos llega la salvación. Y luego, al terminar la epístola, ellos se dan cuenta que ahora estos creyentes que han creído por medio de la palabra necesitan vivir en un mundo que está contrario y que vive en lucha contra el Evangelio y contra lo que el Evangelio predica. Y eso es algo que nos alcanza a nosotros hoy. Nosotros vivimos en un mundo rodeado donde este mundo, la sabiduría de este mundo, el príncipe de este mundo, hasta los mejores pensadores políticos y los demás que se pronuncian en la radio, en la televisión, como tremendos asesores del comportamiento humano,
luchan contra el Evangelio y las normas de la justicia de Cristo en el Evangelio. Es un milagro que nosotros como cuerpo de Cristo estamos acá solamente por el soberano llamamiento del Señor Jesús para vivir honrada y piamente delante de Él, no para ser justificados delante de Dios, sino porque ya hemos sido justificados. Entonces, al leer los consejos y los reproches y las reprensiones que encontramos nosotros, en particular la epístola de Corintios, la primera epístola de Corintios, nosotros estamos leyendo, escuchando las palabras del Espíritu Santo para guiar a los que ya hemos sido justificados, santificados y por la gracia y la promesa de Dios glorificados, de cómo vivir en este mundo donde cada minuto se lucha contra nuestra fe, se lucha contra esta santa y pura manera de vivir ante Dios como creyentes que hemos recibido la plena gracia de Dios. El capítulo 6 de Primera de Corintios se dirige precisamente a este tema. Y es necesario prestar atención a las palabras de la Escritura, porque dice allí, osa algunos. Qué bonito fueron los traductores de la Biblia, ¿no? Usar la palabra osa algunos, cuando la intención del apóstol Pablo es, ¿cómo se atreven ustedes? ¿Cómo se atreven ustedes cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de quiénes? Delante de los injustos y no delante de quiénes? De los justos, de los santos. Y por el mero uso de las palabras que nosotros encontramos aquí, ya nosotros sabemos que el apóstol está lidiando con un problema espiritual y no material según la carne. Porque acá la palabra injusto en el griego, y por eso ayuda de vez en cuando ver cuál es el sentido de la palabra en el idioma original de la Escritura, la palabra es adokia, que significa que le falta justicia. El injusto acá, en primer lugar, no es una persona malvada, perversa ante los hombres, sino es una persona que le falta justicia ante Dios, porque no ha venido a Dios para ser lavado, santificado y justificado. Una cosa es tener justicia ante los hombres y otra cosa es tener justicia ante Dios. Tener justicia ante los hombres no es lo mismo que tener justicia ante Dios. Y les voy a dirigir ahora mismo a un capítulo anterior, Primera de Corintios 4, versículo 4, aquí mismo en esta epístola. A mí me conmueve lo que el apóstol Pablo dice acá, porque me muestra un poco de la humildad del apóstol Pablo, como también de su confianza en lo que Dios había hecho por él en Cristo Jesús. Primera de Corintios 4, 4. Y a ver, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir lo que el apóstol Pablo dice aquí en este versículo? Porque aunque de nada, y nada es ¿qué? Nada. Aunque de nada tengo mala conciencia.
como dicen por ahí algunos, wow, aunque de nada tengo mala conciencia. Es el apóstol Pablo. No por eso soy justificado. Allí yo difiero un poco con los traductores, porque la traducción del verbo justificado allí es más precisa. El apóstol Pablo dice, he sido justificado. En otras palabras, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso he sido justificado. El apóstol se refiere a algo que ya pasó en su vida. Dios ya lo declaró justo, pero ¿lo declaró justo porque él de nada tenía mala conciencia? No, lo declaró justo porque él se había aferrado a los méritos de Cristo, aquel a quien Dios puso para ser su sustituto ante Dios. Y por eso, aunque él no tenía mala conciencia de estar viviendo en ningún pecado, no por eso él había sido justificado. Y yo me digo, pero apóstol, por favor, ¿acaso no te quedaste con una migajita de crédito para ti? Por favor. Esa es la carne que le habla a uno de esa manera, ¿no es cierto? Pero si de nada tenías mala conciencia, ¿acaso no te incluiste ahí un poquito? Nada, el apóstol Pablo, yo no he sido justificado por la rectitud de mi vida, porque él se conocía lo que había sido y lo que todavía podía ser, un pecador condenado y perseguidor de la iglesia. Yo mandé matar a muchos creyentes. Él vivía en eterna humildad y gratitud por lo que Dios había hecho por él en Cristo Jesús. Dios puso a otro ser fuera de Pablo a presentarse ante Dios como Pablo. Y él puso su fe en ese otro ser, Jesucristo, para ser la ofrenda perfecta ante Dios. Allí estaba la razón por la cual Pablo había sido justificado. Así que es con esta doctrina, esta convicción con la cual ahora el apóstol va a hablar a los santos. Así que él dice, ustedes se están llevando los unos a los otros, los justificados, los que han sido justificados no por su buen comportamiento, sino por la justicia de Cristo aparte de sus obras. Ustedes los santos están llevando los unos a los otros a los tribunales donde solamente hay gente que no ha sido justificada. ¿Acaso ustedes no se dan cuenta que la norma que ustedes tienen para resolver sus problemas es mucho más alta y mucho más justa que lo que hay en los tribunales de la ley? Estas personas que no han sido justificadas no necesariamente son personas, como lo mencioné anteriormente, que no son justas ante los hombres. Por más de 20 años, yo trabajé en los tribunales de la ley en el estado de California como traductor certificado, traductor oficial. Es una profesión allá. Toda persona que se presenta ante el tribunal acusado de algún delito tiene el derecho de tener a un traductor profesional autorizado para que esté a su lado en cada una de las etapas, y las audiencias todas de ellas son a viva voz,
para que el acusado entienda perfectamente cuáles son las acusaciones y él también pueda presentar su defensa por medio de un abogado, o si lo quiere hacer solo, en cada paso de las audiencias judiciales, desde la instrucción de cargos hasta recibir la condena por un jurado o hasta recibir la absolución por parte de un jurado. Y en estos 20 años yo trabajé en todo tipo de tribunal del derecho civil y del derecho penal en Estados Unidos. Yo he escuchado cosas que gracias a Dios se me han olvidado, porque eran cosas tan horripilantes y delitos, porque yo trabajaba al lado del abogado defensor, y el abogado defensor le decía al acusado: yo no lo puedo defender a menos que usted me diga toda la verdad de lo que pasó. Y ahí salía la verdad, y uno escuchaba la verdad, y era mi función traducirle al reo, al acusado, todas las inmundicias y cosas terribles que había hecho al abogado, etcétera. Así que yo comprendo, al leer todo lo que hay aquí, yo comprendo al menos en parte los enredos en que se mete la gente según la carne. Y una vez me tocó interpretar hasta un pastor que había sido acusado de abuso físico contra un menor de edad en su propia iglesia. El muchacho se estaba portando mal, era un adolescente, jovencito, que sus papás no sabían qué hacer con él, y lo mandaron a la iglesia para que se corrigiera, y el pelado no se corregía para nada y no dejaba que nadie hiciera nada, se burlaba de todo, gritaba. Hasta un día el pastor lo agarró por el cuello y le empujó contra la pared y le dejó un moretón en la espalda y pegó el grito, y bueno, lo enjuiciaron. Esa es otra cosa lo que pasó allí. Pero en los tribunales yo me di cuenta que en su mayoría los jueces daban fallos justos y los jurados daban fallos justos. Pero ante Dios, a menos que se hubieran aferrado a la justicia de Cristo, Dios los veía como injustos. Les faltaba justicia. ¿Les faltaba la justicia de quién? Les faltaba la justicia de Cristo. Como viene al caso en los versículos posteriores, había un juez muy querido, recto hasta más que todos, ya sesentón. No iba a decir viejo, porque si digo sesentón, entonces ya yo me estoy incluyendo entre los viejos, ¿no? Muy querido, muy respetado el juez. El juez era un declarado homosexual. Entre los jueces, la gente quería que ese juez le pasara vista al caso de ellos, porque iba a ser uno de los jueces más rectos y también más misericordiosos al aplicar la ley, aunque siempre rigiéndose a la ley. Pero según nosotros vemos aquí en la palabra, no por eso era justificado. Y vamos a hablar un poco más de eso al llegar en los siguientes versículos. Así que el apóstol Pablo aquí les dice en la primera parte: ustedes se están defraudando cuando se llevan el uno al otro a los tribunales. ¿Cómo es que la gente se defrauda y necesita llevar al otro ante un conciliador, ante un mediador? Yo me he dado cuenta que aquí en Barranquilla todo el mundo le debe plata a todo el mundo. Ay, préstame, que me faltó para no sé qué. Préstame, tienes unos 50,000 pesos. Si no, yo te pago en la próxima quincena. Y no, si ya se están riendo, porque aquí ya acá ya se están mirando, aquí, ahí ya les hice recordar de quién le dé.
quién le debe a quién y que todavía no le ha pagado y que ha pasado. Disculpe, pastor, tal vez otro debe tomar el púlpito en este momento. ¿A quién le debo, pastor? ¿Cómo va a ser eso? Entonces este era un problema en que los mismos hermanos de la iglesia, esto no me ha pagado, entonces ya va a ver, lo voy a llevar, voy a demandar con una tutela y no sé qué y no sé cuándo porque no me paga y pasan meses y no sé cuándo. Y entonces iban a los injustos, a los que no habían sido justificados. Y el apóstol Pablo dice, y en la iglesia hay algunos que han defraudado a otros. Eso ya constaba, que dentro de la iglesia habían quedado cuentas pendientes. Y el apóstol Pablo le da la recomendación al que había sido defraudado. Le dice, bueno, es mejor sufrir el agravio que vivir con ese resentimiento y esa cosa de que me robó y nunca me pagó y eso. Pero para eso es necesario tener en el corazón el hecho de que yo he sido justificado por la gracia y la justicia de Cristo. Yo he sido perdonado de algo mucho más grande de lo que me ha hecho esta persona. Yo he sido perdonado de la muerte eterna por la justicia de Cristo. De tal modo que yo le puedo perdonar al hermano lo que me debe y él vivirá con lo que tiene en su cabeza, en su deuda. Pero el Señor de alguna manera me repondrá. Es mejor sufrir el agravio. Pero el apóstol Pablo le dice, entre ustedes mismos, ustedes pueden manejar estas cosas, porque ustedes van a juzgar a ángeles. Imagínate. Así que ustedes son capaces de hacer eso, y nosotros sabemos, según Gálatas 6, que estuve hablando con el pastor Roa aquí al principio, el Gálatas 6, que dice, sobrellevaos los unos a los otros, sobrelleven las cargas los unos a los otros, y así cumplan la ley de Cristo. Pero bien, seguimos con esta lista de pecados que había allí en esta iglesia de Corinto. Vamos ahora al versículo 9, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nuevamente allí no se refiere en primer lugar a gente malvada. Allí se refiere a los que no han sido, ¿qué? Justificados. A los que no han llegado a Cristo como pecadores condenados, diciendo, Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador, yo merezco la condena eterna, como aquel publicano que llegó al templo y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí. Y el otro, el fariseo al otro lado, gracias te doy, Señor, que no soy como este publicano, porque yo hago esto, yo hago aquello y lo otro, yo pago los diezmos y hago tantas obras buenas. Y cuando salieron los dos del templo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos del publicano, este se fue a su casa como justificado. Ahora, hace una pregunta. ¿No sabéis que los no justificados no heredarán el reino de Dios? Claro, la persona que no ha sido justificada no puede heredar el reino de Dios. Es claro. No importa si vive la vida más recta, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo no tengo mala conciencia de nada, pero por eso no he sido justificado. Así que el versículo 9 no nos dice nada nuevo, sencillamente hace una pregunta para llamar la atención a los creyentes. No saben que los injustos, los no justificados, no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, no erréis. Esta palabra es una palabra también que en la traducción
no se puede poner todo el significado de la palabra en la traducción. La palabra no solamente no cometan un error, sino no se vayan por el camino equivocado. No se desvíen del camino. Es la palabra aquí en particular donde se dice no erréis. No, aquí en la costa nosotros diríamos no coman cuento. No coman cuento. Porque hoy sí se está vendiendo un cuento con respecto a los siguientes pecados que menciona el apóstol. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo que hoy comúnmente nosotros diríamos los homosexuales o gays. Y sigue la lista. Algunos queremos parar allí, pero la lista sigue: ni los ladrones, ni los avaros. ¿Quiénes son los avaros, de paso? Los que nunca se satisfacen, ¿no? De aquellos escribió el poeta Julio Flores cuando dijo: nunca se satisface ni alcanza la dulce posesión de una esperanza cuando el deseo acósanos más fuerte. Ese es el poeta colombiano Julio Flores, que vivió por muchos años en Usiacurí y murió allá en Usiacurí. Nunca se satisface ni alcanza la dulce posesión cuando el deseo acósanos más fuerte. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Ahora, lo que yo he escuchado, no solamente acá en Colombia, sino en el extranjero, dentro de las iglesias, es que cuando se leen estos versículos, hacen una extracción de la última parte de los versículos 9, del versículo 9, cuando trata de los afeminados y de los homosexuales, y se enfocan solamente en este pecado como si fuera el todo de esta lista de pecados. Y al final uno está listo para agarrar las piedras del Antiguo Testamento y lapidar a esta gente. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace eso cuando menciona las listas de pecados. Lo mismo encontramos nosotros en Romanos 1 y 2. En Romanos 1 el apóstol menciona toda esa horrible lista de pecados donde se incluye el pecado de la homosexualidad, tanto de hombre con hombre y mujer con mujer. Y menciona esos pecados horribles y el apóstol dice: y todos ellos merecen el juicio de Dios. Y uno comienza a decir: sí, es cierto, merecen el juicio de Dios, sí, Señor, ¿qué quieres que tú hagas para ejercer tu juicio contra ellos? Y de repente el apóstol Pablo cambia en el capítulo, dices: ¿y qué estás haciendo tú ahora? ¿Tú quieres tomar mi lugar y acabar con ellos? ¿Acaso tú no sabes que tú haces lo mismo en tu propia mente, hipócrita? Dice el apóstol Pablo. Y lo deja uno así. Es lo mismo que nosotros encontramos en esta lista de pecados. El apóstol Pablo le dedica más tiempo al fraude que se comete entre las iglesias, entre los hermanos de las iglesias. Le dedica más tiempo a ese pecado que a los demás pecados. Pero no por eso el uno es mayor que el otro. Todos estos pecados son iguales. Ahora,
Después de haber dicho eso, lo que nosotros encontramos en nuestra sociedad hoy es la normalización de lo que es contra la naturaleza, como algo normal, aceptable ante el mundo y debiera ser así ante Dios. Lo que nosotros escuchamos hoy hasta de los mejores, entre comillas, psicólogos, ahora pastores en algunos lugares, es la normalización de la conducta de la homosexualidad. Y se nos vende el cuento de que esto es normal. Algo contra la natura es normal. Cuando el apóstol Pablo nos dice, ellos tienen argumentos tan fuertes y poderosos que si ustedes no se cuidan, se dejarán extraviar y se irán por un camino equivocado. Así que esto se trata de algo que ya sucedía en aquel día. Se trataba de la normalización de conducta sexual contra la naturaleza. Algo más específico, cuando aquí habla de los fornicarios, usa una palabra que casi todos ustedes habrán escuchado en español, que no necesariamente significa fornicario. La palabra griega para fornicario es porneio, de donde viene la palabra pornografía. Esa es la palabra griega para fornicario, que ya la pornografía existía en aquel tiempo por todos lados y se encuentra en las culturas colombinas, mayas, aztecas, pintadas en paredes por todos lados. Las culturas babilónicas, asirias. En Lima hay un lugar en el Museo Arqueológico Nacional de Lima donde solamente hay entrada a mayores de 18 años. Porque hay lo que llaman las huacas pornográficas. No sé si aquí en Colombia hay tal lugar o no, pero en Lima sí. Las huacas son esas vasijas de barro que le daban motivos y una escultura y una forma con porneia. Así que cuando se habla aquí de la fornicación, se habla de la pornografía. Ni más ni menos, en todos sus tipos, tanto de los actores, de los que victimizan, como de las víctimas. Porque cuando el apóstol Pablo habla e introduce el tema del fraude monetario, él está introduciendo el tema que todas estas actividades son fraudes. La pornografía es un fraude total y ofrece mucho y lo que resulta siendo es defrauda a los que la practican y defrauda a los que la observan. Es un fraude total, es algo totalmente vacío e inútil. Y como dice el hermano, el gancho está allí. Por eso más tarde, aquí en el versículo 18, dice el apóstol, huid de la fornicación. ¿Por qué use la palabra huid? Porque la palabra fornicación nos anda persiguiendo por todos lados. La porneia nos anda persiguiendo por todos lados. Entonces dice, huyan, hagan como José. ¿Recuerdan a José cuando se presentó con la esposa de Potifar? La esposa de Potifar se le presentó como una tentación pornográfica para comenzar. Él huyó. Huid de la porneia. Así que
Este asunto el apóstol Pablo lo presenta como un llamamiento del Espíritu Santo a los justificados. No se dejen defraudar por lo que es la pornografía. Es un fraude. Ustedes, como dice anteriormente, fueron comprados con precio. No se dejen defraudar por algo tan barato, tan vacío, tan insolente, tan perverso, que solamente les va a robar la paz y quién sabe a dónde más los va a llevar. Así que luego él usa la palabra idólatras. ¿Por qué? Porque todo este tipo de comportamiento sexual presenta o al hombre o a la mujer como dioses. Y en el tiempo de Pablo existían esos lugares, esos templos altos donde estaban las diosas, que eran las prostitutas de esas religiones, y se ofrendaba, y eso no era nada más que idolatría. El apóstol Pablo les da el nombre correcto según era. Yo voy a ir a adorar, risita, a la diosa tal y cual, risita. Entonces eso era ya como la zona de tolerancia que llaman acá en Barranquilla. Esos lugares eran la zona de tolerancia. Es idolatría. ¿Por qué? Porque en la prostitución la mujer o el hombre, porque también hay prostitución de ambos lados, se presenta como la diosa. Y el hecho de que el hombre va y paga muestra que ella tiene más poder que él, porque lo llevó enganchadito a algo, a hacer algo contra su propia voluntad. Un dios es algo que tiene más poder que tú mismo. Entonces, el apóstol Pablo dice: ustedes han sido justificados, ustedes han sido declarados justos y santos ante Dios, fueron comprados con precio, vivan a la altura de la justificación que se les ha dado por la gracia. Y ahora se torna ya en un llamamiento santo en vez de ser una amenaza de condena. Porque ahora es un llamamiento santo. No se dejen defraudar por estas cosas. Luego habla de los adúlteros. ¿Qué dijo el Señor Jesús de la porneia como el adulterio? Dijo: no es solamente el que comete el acto, eso lo dijo Moisés, pero dijo el Señor Jesús: yo les digo que cualquiera que lo piense ya ha cometido porneia en su corazón y ya ha cometido adulterio en su corazón, y el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Así que el adulterio está dentro de toda esa lista de pecados. Ahora llegamos a los afeminados. Aquí se habla, en la palabra griega es malakoi. La palabra malakoi son los afeminados, y había diferentes tipos de malakoi en el tiempo de Pablo. Si ustedes piensan que hoy hay perversidad, y sí la hay, la cosa esa era seria en el tiempo de Pablo también. ¿Por qué? Porque había esclavitud abierta, ahora hay esclavitud escondida. Pero era algo muy común entre los emperadores romanos, los ministros del imperio, los funcionarios, todo el que tenía poder, y hablamos de los hombres que querían ser algo, comprar niños a los esclavos que venían del África. Las cosas no han cambiado mucho. Y les compraban a sus niños varones.
por cambio de la libertad de los padres. Y estos niños varones, desde 1 año, 2 años, 3 años de edad, eran entrenados como juguetes sexuales. Y estos niños crecían sin sus padres, solamente a la merced de estos perversos que los instruían a ser afeminados y los usaban desde muy temprano en sus vidas. Luego, ¿qué esperanza tenían estos jóvenes? Ya estamos hablando de varones, cuando crecían y ya no servían para lo que los funcionarios y los varones necesitaban, porque solamente les llamaba la atención los chiquitos. Los botaban a la sociedad. ¿Y qué sabían hacer esas pobres almas? Era horrible. Eran las víctimas. Pero al escuchar esto, ¿acaso no les hace recordar de algo muy en el presente? Luego venían los hombres, aquí en esta lista están los hombres que perpetraban los victimarios. Tal vez ustedes dijeran, bueno, Pastor Camacho, yo no sé qué iba a decir usted con respecto a esto, pero yo no sabía que iba a decir tanto, ¿no? Pero pues es necesario que ustedes sepan la verdad en cuanto a estas cosas, ¿no? ¿Perdón? Estos eran los que iban a juzgar. Estos eran los altos funcionarios, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí por dónde vamos en este tema. Estos eran los arsenocoita, los homosexuales en sí, los arsenocoitas. Estos eran personas que tenían a sus esposas. Ellos eran según naturaleza, eran hombres con una orientación según la naturaleza, pero luego no se acercaban a sus esposas para ir en contra de su naturaleza con estos niñitos que habían comprado. De hecho, era como que ellos eran célibes, ¿se dice célibes o célibes? Célibes. Eran célibes con respecto a sus esposas, pero fornicarios y adúlteros con respecto a estos niños que estaban destruyendo total. Y no se preocupen, yo voy a terminar aquí ahora pronto, ¿no? No sé cuánto tiempo tenga, ¿no? Les voy a leer algo. Hoy no traje esos 2 tomos de Calvino, ¿no? La vez pasada vine al púlpito con los institutos de Calvino, tomo 1 y tomo 2. Pero como algunos de ustedes saben, yo también soy traductor del comentario de Lutero sobre los Gálatas. Así que tengo aquí un par de párrafos que, por no asustarlos y traer el libro de Lutero, apenas imprimí estas 2 copias, ¿no? Aquí Lutero está hablando del tema de lo que pasa en los monasterios, y él sabía muy bien, porque él había vivido como monje o fraile agustiniano en un monasterio de San Agustín. Y digo todo esto porque aún dentro de la iglesia cristiana evangélica se nos acusa a nosotros que predicamos la gracia y el perdón de los pecados y la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Se nos acusa a nosotros que nuestra predicación promueve y con nuestra predicación damos licencia al pecado, que si nosotros no condicionamos la justificación
al menos abstenernos de ciertos pecados, nosotros estamos dando libertad para esos pecados. Esta acusación se la habían hecho ya a Martín Lutero 500 años atrás. Y cuando él está dictando una clase a sus seminaristas ahora del Evangelio en Wittenberg, donde él mismo había sido monje, allí él escribe las siguientes palabras: la ira de Dios es horrenda y faltan palabras para expresarla. Durante tanto tiempo Dios ha castigado la ingratitud, el desprecio por el Evangelio. ¿Qué cosa por el Evangelio? Y de Cristo en los papistas. Los papistas eran las personas que nosotros tal vez conocemos hoy como la curia papal, todo lo que es la orden de la directiva, de la curia papal, pues los ha entregado a su propia perdición, por cuanto han blasfemado y negado a Cristo por completo en lo que corresponde al deber de su oficio. En vez del Evangelio, se han inventado malditos reglamentos, ordenanzas y tradiciones de hombres. Estas son adoradas, honradas y preferidas mucho más que la palabra de Dios. De tal modo que llegaron al punto que se prohibieron el matrimonio y han quedado atados a esa vida de incestuosos solterones. Han quedado atados a esa vida de incestuosos solterones. En esa condición se han contaminado y degenerado con todo tipo de horripilante maldad, como adulterio, prostitución, impureza, sodomía y otras tales abominaciones. Ese ha sido el fruto de esa vida sucia de su soltería religiosa. Y sigue. Así es como Dios ha castigado pecado con pecado. Desde adentro los ha entregado a una mente perversa de perdición. Por fuera ha permitido que caigan en tan horribles abominaciones. Esto ha sido justamente, pues han blasfemado al único Hijo de Dios, en quien el Padre se glorifica y a quien entregó a la muerte, para que todos los que en Él creen sean salvos por Él y no por sus malditos reglamentos y ordenanzas. Yo honraré, dice Dios, a los que me honran. Dios es honrado en su Hijo. Dios honra a todo el que cree que el Hijo es nuestro mediador y salvador, pues esta es la verdadera honra al Padre, es decir, Dios lo adorna con sus dones, el perdón de los pecados, la justicia, el Espíritu Santo y la vida eterna. Al contrario, los que me desprecian, dice él, serán menospreciados. Así que de esto concluimos que la forma como la iglesia evita todos estos horribles pecados es viviendo en la gracia del Señor, honrando al Hijo como la única manera de ser aceptos ante el Padre, arrodillados continuamente al Señor, dando gracias por el sacrificio de haber derramado su sangre por nosotros. Así se mantiene la iglesia pura ante el Señor. Ahora dice, ya nosotros hemos repasado en el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es algo que antes de seguir al último versículo de nuestra meditación, quiero resaltar que en la cruz había dos ladrones. Y uno de ellos fue justificado. Ni los avaros, ese es el que vive la vida buscando lo que no es de él, como decimos acá, buscando lo que no se le ha perdido. Ni los maledicientes. Acá en Barranquilla y en Colombia nosotros tenemos una forma tan fea de hablar,
que en cualquier momento se nos suelta ese montón de palabras que no tienen lugar en un justificado. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está dando consejos muy oportunos. Y dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Porque esas personas no han sido justificadas. Ustedes sí han sido justificados. Vivan a la altura, hablen a la altura de un justificado. Y esto no es fácil. Dice, porque la carne lucha contra ¿qué? La carne lucha constantemente contra el espíritu. Pero dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí pudiéramos dedicar otro sermón para hablar solamente de este versículo, pero solamente voy a dedicar 5 minutos, pero no pongan el reloj, ¿no? Porque entonces quedo mal, quedo como uno de los mentirosos. El apóstol Pablo, fíjense bien, dice de la iglesia de Corintio, y esto erais algunos, de tal modo que en la iglesia de Corinto había gente que había sido defraudadores, habían sido fornicarios, habían practicado la pornografía, había personas que habían ido a adorar a las diosas y a los dioses, había cometido adulterio, habían sido de estos niños malacoy que habían sido ultrajados y abusados. Había personas que habían sido homosexuales. Había ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. ¿Cómo le gustaría tener a usted una iglesia así, pastor Leal? Sí, pastor Ra. Pero esta era la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo les dice, pero eso eran ustedes antes porque ahora ustedes han sido lavados, se refiere al bautismo. Ustedes han sido lavados de esos pecados por medio del bautismo. Ustedes murieron al pecado y dejaron ese pecado enterrado allí en la tumba de Cristo. Porque cuando Cristo salió de la tumba, Él no salió con sus pecados. Esos quedaron enterrados allí. Así que sus pecados, ¿dónde están? Enterrados en la tumba de Cristo. Y resucitaron con Él en gloria. En Él que es nuestra nueva criatura, en quien nosotros vivimos, existimos y respirando. Y dice, ya habéis sido santificados. Aquí pudiéramos hablar un tema largo de lo que significa la santificación. Sencillamente hay 2 tipos de santificación. El santificar es lo que Dios hace para usted. Cuando usted se aferra a los méritos de Cristo y confiesa el nombre de Jesús para su salvación y es bautizado, el Señor Jesús lo santifica y el Padre lo santifica y el Espíritu Santo lo santifica. ¿Qué quiere decir eso? Lo aparta. Le dice, ven acá, mijito, tú eres mío. Santificar significa apartar para uso santo. Es algo que Dios hace totalmente aparte de tu fuerza de voluntad, de todo lo que tú hagas. Es una obra de Dios en que Dios dice, ven acá, mi hijo, ven acá, mi hija, tú eres mío. Y te pone sobre el regazo y el pecho de Cristo y del Padre y dice que de allí, ¿quién te va a arrancar? Nadie. Esa es la obra de santificación que hace el Padre. Por eso dice aquí que ustedes fueron lavados y santificados. El Padre los apartó
para un uso santo, para que ahora en vez de andar en las obras de la carne, nosotros andemos en las obras que Él preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Esa es la gran obra de la santificación. Ahora se exalta otra parte en la que el Espíritu Santo te pone en ti ese deseo de servirle, de adorarle, de un afán por vivir como Él. Esa es también en la Escritura se le denomina la santificación. Pero eso no lo haces aparte de lo que Dios ya hizo al apartarte a ti cuando creíste en Él para salvación. Así que lo que nosotros hacemos en la santificación, lo hacemos dentro del regazo de Cristo como personas ya santificadas y apartadas para hacer las obras que Él nos ha dado desde la fundación del mundo. Así que Él nos dice aquí el apóstol Pablo, en este tremendo versículo: habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la palabra es viva y eficaz. Y para todos nosotros hay perdón de pecados, hay gracia, hay justicia, hay un llamamiento alto, supremamente alto, pero para eso el Señor nos aparta y nos pone en su regazo y nos protege mediante su palabra, mediante la participación en la congregación, mediante el ministerio de la predicación. Él usa el cuerpo de Cristo para mantenernos en su regazo, y alabado y glorificado al Señor, porque de allí nada ni nadie nos arrancará jamás. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su palabra. El Señor os santifique, glorifique, justifique, mientras dure nuestra vida terrenal acá en esta tierra, en su verdad y en su regazo. Alabado sea el Señor. Padre, gracias porque nos has hablado mediante tu palabra.